por los dioses olvidados. Yo, Carl Jung, dediqué mi vida a estudiar los mitos de la creación, los rituales de paso de las tribus antiguas y los símbolos sagrados que conectan a la humanidad con lo divino. Y ahora, reencarnado en este diván digital, me veo forzado a analizar el más nuevo y desconcertante ritual de vuestra era, el unboxing de recibidos. Un joven con una luz circular aureolándole el rostro como a un santo abre una caja de cartón con la solemnidad de un sacerdote al revelar una reliquia sagrada. La congregación, sus seguidores, asiste con una devoción hipnótica. El objeto sagrado, un nuevo tipo de serum con vitamina C, y el sermón, un código de descuento del 10%. Estudia el gnosticismo, la alquimia, el zoroastrismo, pero esta nueva religión, el influencerismo, desafía toda comprensión. ¿Cómo es que habéis transferido vuestra necesidad de guía espiritual, de chamanes y profetas, a personas que os enseñan a hacer el contorno de la nariz, que revela esta nueva casta sacerdotal sobre vuestra alma colectiva? Para descifrar este enigma, necesitamos invocar un concepto que observé en las sociedades tribales, pero que, mirad por dónde, está más vivo que nunca en vuestro mundo digital: la personalidad mana. Mana es una palabra polinesia que describe una fuerza sobrenatural, una energía vital, una potencia casi mágica. En todas las culturas, ciertas figuras parecen poseer este mana: el jefe, el curandero, el chamán, el sacerdote. Son individuos en quienes la tribu proyecta su necesidad de poder, sabiduría y conexión con lo invisible. Parecen tener el secreto, el mapa para una vida mejor, ya sea a través de la lectura de las entrañas de un animal o de la interpretación de un sueño divino. Vuestra era, supuestamente secular y científica, no ha eliminado esta necesidad psicológica fundamental. No os habéis librado de la necesidad de una personalidad mana. Solo habéis cambiado la dirección de la proyección. El influencer digital es el chamán del siglo XXI. Él o ella parece poseer el mana de la vida perfecta. El secreto para el cuerpo ideal, para la riqueza sin esfuerzo, para la felicidad fotogénica, para la paz interior comprable. No interpretan a los dioses, pero interpretan algo igualmente misterioso y poderoso para vosotros: el algoritmo. Saben qué danza hacer para agradar a la entidad invisible del engagement, qué ofrenda, publicación, hacer para recibir las bendiciones, likes y compartidos. La función psicológica es exactamente la misma. No seguís a una persona, seguís el mana que habéis proyectado en ella, con la esperanza de que un poco de esa magia contagie vuestras vidas ordinarias. Si yo, Carl Jung, decidiera convertirme en un antropólogo digital, mi cuaderno de campo se llenaría de observaciones sobre los rituales de esta nueva fe. El primero y más importante es el sermón matutino de la productividad. El influencer sacerdote se filma al despertar a las 5 de la mañana, con una luz perfecta que convenientemente ignora las legañas. Luego realiza una serie de abluciones sagradas: beber agua con limón, el bautismo; escribir en un diario de gratitud, la oración; sumergirse en una bañera de hielo, el sacrificio expiatorio; y tomar 17 suplementos diferentes, la Eucaristía. Todo esto no se presenta como una rutina personal, sino como el único y verdadero camino hacia la iluminación, o al menos hacia el éxito financiero. Es un conjunto de rituales compulsivos para alejar al demonio del caos de una vida no examinada. Después del sermón viene la prueba del poder divino, el ritual del antes y después. Este es el momento del milagro, la prueba de la transfiguración. La fotografía del antes siempre se toma con una luz terrible, con una expresión de desesperación existencial, quizás incluso sosteniendo un periódico con la fecha para probar la veracidad histórica del sufrimiento. La imagen del después es una obra de arte renacentista, iluminada por ángeles o por un buen editor de fotos. El cuerpo esculpido, la piel inmaculada, la sonrisa de quien descubrió el sentido de la vida en un cuenco de azaí. Esto no es un registro de progreso, es un icono sagrado, la prueba visible de un milagro. Es la promesa de que la redención es posible, sí, y solo si, sigue sus mandamientos. Y claro,
compra su plan de entrenamiento. Pero toda religión necesita una inquisición para mantener a los fieles a raya. Y aquí tenemos el ritual del juicio del hereje, o como vosotros cínicamente lo llamáis, cancelación. Ay del influencer que comete una herejía, ya sea por dar la opinión equivocada sobre un tema sensible, usar el producto de la competencia, o simplemente por tener una foto antigua poco halagadora desenterrada por arqueólogos digitales. La congregación, antes devota, se transforma en una turba enfurecida, y sus colegas sacerdotes publican sus propios sermones condenando al hereje para probar su propia pureza. Es la proyección de la sombra colectiva en masa. El hereje cancelado sirve como un chivo expiatorio, purificando a la comunidad y reforzando los dogmas de la fe. Naturalmente, hasta el sacerdote más puro tiene sus momentos de duda, y para eso existe la confesión pública. El influencer, después de semanas mostrando una vida de perfección inalcanzable, publica una foto llorando con una leyenda sobre su vulnerabilidad. Confiesa un pecado venial como sentirse un poco perdido o haber comido un carbohidrato. La congregación responde inmediatamente en los comentarios, no con juicio, sino con adoración. Eres tan real. Gracias por tu valentía. Es un ritual de purificación. La confesión lava la culpa de ser perfecto de más, y los likes y comentarios funcionan como la absolución colectiva, haciéndolo aún más amado y humano a los ojos de sus fieles. Y por supuesto, todos estos rituales culminan en el acto final y más importante, la venta de indulgencias. Después del sermón, el milagro, el castigo del hereje y la confesión, el sacerdote ofrece a su congregación la oportunidad de comprar también su salvación, y como un acto de benevolencia divina, les concede una indulgencia especial, un código de descuento. Usad mi código JOHN15 para un 15% de descuento en vuestro viaje hacia la iluminación. Es la misma lógica que movía multitudes en la Edad Media para comprar un trozo de la Veracruz, pero ahora aplicada a leggings de yoga y ollas de cerámica. La salvación, como siempre, tiene un precio. Para entender la fuerza magnética de estos nuevos sacerdotes digitales, necesito que entendáis la base de mi trabajo, el fundamento mismo de la psique humana, los arquetipos. Olvidad los términos complicados, pensad en los arquetipos como el software preinstalado en la mente de cada ser humano desde su nacimiento. Son patrones universales, ideas primordiales, como aplicaciones base en vuestro cerebro. Héroe.exe, madre.exe, sabio.exe, tramposo.exe. Ningún niño necesita una clase para entender el concepto de un héroe o de una madre. La estructura ya está ahí. Otra forma de verlo es como un libro para colorear. La humanidad comparte el mismo libro, con los mismos dibujos en blanco y negro. El dibujo del Salvador, el de la Gran Madre, el del anciano sabio. Cada cultura, en cada época, simplemente coge sus lápices de cera y colorea esos dibujos con sus propios colores y nombres. En una cultura, el dibujo del Salvador es coloreado y llamado Jesús. En otra, Buda. En vuestra cultura pop, Superman. El nombre y los colores cambian, pero el contorno, el arquetipo, es eternamente el mismo. La personalidad mana que mencioné es simplemente una persona que, para su comunidad, logra vestir uno de estos arquetipos de forma tan convincente que los demás creen que ella es el arquetipo mismo. El influencer que da consejos de vida no es solo una persona, se convierte, a los ojos de sus seguidores, en la encarnación del arquetipo del anciano sabio. Y es aquí donde mi amigo bigotudo, Nietzsche, entra en la historia con su martillo filosófico. Cuando proclamó la muerte de Dios, no estaba diciendo que el ser divino había fallecido, estaba observando que vuestra creencia en él, la institución que daba color y forma a vuestros arquetipos más importantes, se estaba desmoronando. Pero atención, la muerte de Dios no desinstala el software arquetípico de vuestro cerebro, no os librasteis del arquetipo del Salvador, del Guía o del Padre,
Simplemente demolisteis la catedral donde vivían. El resultado, un ejército de arquetipos poderosos, ahora desempleados y sin hogar, vagando por la psique colectiva en busca de un nuevo cuerpo que habitar, de un nuevo empleo. ¿Y qué sucede cuando hay una enorme demanda psicológica de dioses y una oferta abundante de plataformas digitales? Los influencers surgen para ocupar esa vacante. Se ofrecen como los nuevos anfitriones para estos dioses desempleados. El gurú del fitness viste el arquetipo del héroe. La coach de manifestación viste el del mago. El experto en relaciones viste el del amante. Le dan un nuevo color, un nuevo nombre y, crucialmente, un nuevo producto que vender a estos patrones eternos. Nietzsche vería en ellos no al Übermensch, el creador de nuevos valores desde... Entonces, ¿cuál es la lección que podemos extraer de este nuevo panteón digital? El y qué de todo este análisis. La cuestión no es demonizar a los influencers, son solo un síntoma, un espejo que refleja un hambre colectiva. El verdadero peligro reside en el acto de externalizar vuestra búsqueda de sentido. Al proyectar todo vuestro mana, vuestra autoridad, vuestra sabiduría, vuestro poder interior, en una figura externa, abdicáis de vuestro viaje más importante, la individuación. Os volvéis psicológicamente dependientes de un guía externo, en lugar de cultivar vuestro propio guía interior. La solución es un acto de recuperación consciente, es el proceso de retirar la proyección. La próxima vez que os sintáis fascinados por un influencer, haced una pausa y preguntaos, ¿qué cualidad en esta persona estoy admirando tanto? ¿Es su disciplina? ¿Su creatividad? ¿Su aparente libertad? ¿Su valentía? Identificad la cualidad, y luego, en lugar de consumir pasivamente más de su contenido, preguntaos, ¿cómo puedo yo, en mi propia vida, con mis propios recursos, cultivar un 1% de esa misma cualidad? Si admiráis la disciplina de alguien que se despierta a las 5 de la mañana, quizás vuestro camino no sea despertar a las 5, sino simplemente hacer la cama todos los días. El objetivo no es imitar el ritual del sacerdote, sino descubrir el poder que el ritual simboliza e integrarlo en vuestra propia vida. Convertíos en vuestra propia personalidad mana. La necesidad humana de guías, de sacerdotes y de chamanes es eterna. Lo que cambia son las máscaras que usan y los altares donde celebran sus rituales. Los influencers llenan un vacío espiritual real, pero la conveniencia de sus respuestas listas para consumir puede atrofiar vuestro propio músculo del alma. El verdadero oráculo, la fuente más profunda de sabiduría sobre cómo debéis vivir vuestra vida, no está en una publicación patrocinada o en un video de 10 pasos para. Reside en las profundidades silenciosas de vuestro propio inconsciente. El viaje más importante no es seguir a nadie, es seguirse a uno mismo. Y ahora, la terapia continúa en los comentarios. Os dejo con una pregunta para vuestra propia alma. ¿Qué influencer es vuestro guía espiritual moderno? ¿Y qué revela vuestra admiración por él sobre el mana que vuestra propia psique os está pidiendo que descubráis? Si esta sesión de diván digital os ha ayudado a ver más allá del feed, no os guardéis esta epifanía solo para vosotros. Dejad vuestro like, compartidlo con alguien que necesite reclamar su propio mana. Y por supuesto, suscribíos al canal para nuestras próximas excavaciones arqueológicas del alma moderna. Hasta la próxima.